Bueno, hoy nos toca los tres oficios de Cristo, Cristo como mediador, los tres oficios. De alguna manera ya hemos hablado un poco de esto en distintos contextos, pero es un tema sumamente importante eh, para, para estudiar. Y bueno, vamos a verlo del punto de vista bíblico, vamos a verlo desde el punto de vista de los institutos de Calvino, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué implicancias tiene esta enseñanza para la iglesia, nosotros, hoy día. Así que, bueno, no sé, ya que podés orar, Jansen, ya que llegaste primera, ¿sí? Claro, claro, Bueno, con mucho ok. gusto. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias por permitirnos estar reunidos como hermanos. Gracias por el profesor. Gracias por la sabiduría, el conocimiento que le has dado. Gracias por mis hermanos, Señor, que se disponen en esta noche a aprender de ti. Yo oro, Espíritu Santo, para que tú nos ayudes a comprender todo lo que vayamos a aprender en esta noche, que nuestro entendimiento sea abierto y que lo que podamos aprender también lo apliquemos en nuestra vida y en nuestras iglesias, con nuestra familia. Bendice, Señor, esta clase y que todo lo que hagamos, digamos y escuchemos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Bien, muy bien. Bueno, en una de sus clases, Sproul, hablando de este tema, comenta que esto fue, em, hablando de la Confesión de Westminster, dice que este tema de los tres oficios de Cristo fue uno de los descubrimientos o contribuciones más importantes de Calvino a la teología, ¿no? Y bueno, creo que por su parte Berkhoff eh, también reconoce que Calvino fue el primero en reconocer la importancia de distinguir los tres oficios del mediador, ¿no? Sin embargo, recién en la edición de 1559 agrega esta sección, ¿no? Sobre Cristo como profeta, eh, sacerdote y rey. Es muy importante porque nos ayuda a entender la naturaleza de la misión de Cristo, ¿no? Y bueno, con lo que habíamos estudiado la semana pasada acerca de Cristo, la preexistencia de Cristo, pero después Cristo en el Antiguo Testamento, siempre es importante tomar en cuenta el contexto del Antiguo Testamento, que en definitiva, desde Génesis 3:15, bueno, antes también, pero en particular desde Génesis 3:15 en adelante, nos empieza a hablar y anticipar de distintas maneras la venida de Cristo, lo que sería su misión. Lo vemos en la revelación progresiva sobre los pactos del Antiguo Testamento, pero también lo vemos en las promesas, sistema sacrificial. Ahí vemos como el Evangelio estaba predicado, estaba anunciado, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y vemos que estos tres oficios, de alguna manera, se hace referencia a ellos particularmente en el libro de Deuteronomio. Eh, y eh, lo que sí notamos es que, por lo general, en el Antiguo Testamento, estos tres oficios nunca fueron centrados en una sola persona, ¿no? Sino que eran divididos, ¿no? Cosa que recién solamente en Cristo realmente encuentra estos tres oficios cumplidos en Él. Y esto es porque, en definitiva, eh, vamos a ver que estos tres oficios eran necesarios para que Él pudiera eh,
cumplir con su misión, ¿no? Ser el profeta que iba a venir a dar a conocer el camino hacia Dios mediante sí mismo, él como sacrificio mismo, ¿no? Como sacerdote, y también siendo nuestro único mediador entre Dios y el hombre, eso también eh, eh, tenemos, eso queda muy en claro a través de sus enseñanzas. Vimos hace unas semanas atrás las referencias a los 8 yo soy, ¿no? De Cristo. Y también eh, entendemos que la culminación de su ministerio, de su vida y después su resurrección y ascensión, es donde ahí empieza de alguna manera su oficio de regio, ¿no? De rey sobre la creación y sobre la iglesia, que va a seguir hasta el día final, ¿no? Entonces, también es importante entender que, o ver que él tenía que ejecutar su misión durante su vida terrenal, ¿no? De profeta, siendo la última palabra de Dios, ¿no? Para con nosotros. Por eso, a partir de Cristo, a partir después de todo lo que se escribió, en las cartas apostólicas, el Nuevo Testamento, que confirman o explican, desarrollan todo lo que significó la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, y anticipa también su segunda venida. Eh, bueno, nos explica todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios a través del Señor Jesucristo y saber cómo vivir plenamente en Él para su gloria, para hacer su voluntad. Entonces, por eso afirmamos que después de Cristo no necesitamos nuevas revelaciones, porque el Antiguo Testamento anticipó a Cristo, el Nuevo explica, ¿no? El sentido de Cristo, porque tuvo que venir, quién era, qué hizo, qué enseñó, ¿no? Y luego la culminación de su misión, muriendo en la cruz, pero resucitando el tercer día para vencer sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, ¿no? Entonces es absolutamente esencial estudiar estos tres oficios de Cristo, eh, entender también, como ya hemos mencionado en distintas clases, que el sacrificio de Cristo, su oficio como sacerdote, era imprescindible para que Dios pudiera salvarnos, ¿no? Si tomamos la postura de que no creemos en una expiación hipotética, de que Dios podía haber salvado de cualquier manera que lo hubiese plascado, sino que pensando debido a la santidad de Dios, debido a que nadie en la raza humana puede hacer propiciación por nuestros pecados, que necesitaba que sea alguien que fuera totalmente, plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces era eh, una necesidad absoluta, ¿no? Como explica el teólogo John Murray en su libro La redención consumada y aplicada, ¿no? Y por eso esto es algo que también Calvino en los institutos en el libro 2 afirma, ¿no? Y desde esa Asunción, este tema, recién estaba comentando algunos que, bueno, estuve recién enseñando sobre Apocalipsis, empezando el capítulo 12, donde eh, la segunda mitad marca el comienzo de la segunda mitad de Apocalipsis, que en realidad toma los temas que han sucedido de los capítulos 6 a 11, pero desde el punto de vista del mundo espiritual y esta lucha que existe entre Dios y Satanás. Pero haciendo hincapié de que Cristo ha vencido, ¿no? A Satanás en la cruz y entonces Él está gobernando sobre absolutamente toda la historia, ¿no? Hasta el día final, que estamos en esta época en cuando el reino de Dios está en el mundo. Dios ejerce su soberanía sobre todo, pero no vemos la consumación todavía del reino que estamos esperando cuando Él venga una segunda y última vez, ¿sí?
Pero esta idea de que Cristo está reinando, ha vencido, es tremendamente importante para nosotros por poder vivir y con fe, poder realmente encarar nuestra misión, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que Él hace mucho más de lo que nosotros podemos esperar o pensar, ¿no? Y entonces esto nos ayuda a vivir con esa confianza de que Dios está con nosotros y que Él nos está abriendo camino para que su reino pueda seguir avanzando a través de nuestro ministerio, como pastores, como líderes, como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Muy bien. Eh, bueno, esta simplemente esta pregunta, ¿por qué necesitamos un mediador? eh, lo necesitamos porque en ningún otro se encuentra la salvación, como dice Hechos 4:2. Y entonces vemos que desde la eternidad Cristo fue escogido, elegido para ser mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote, rey, salvador y cabeza de la iglesia y heredero de todas las cosas. ¿Sí? Y todas las cosas que dice acá la confesión de Westminster. Entonces, eh, Calvino en su libro 2 capítulo 15, eh, dice, por tanto, para que la fe encuentre en Jesucristo firme materia de salvación y descanse confiada en Él, debemos tener presente el principio de que el oficio y cargo que le asignó el Padre al enviarlo al mundo consta de tres partes, puesto que ha sido enviado como profeta, como rey y como sacerdote. ¿Mm? Y entonces, eh, esta necesidad absoluta que todos los propósitos de Dios se centran en Cristo, ¿no? Y se cumplen en Él. Es muy importante para nosotros, por eso, tener, y quizás esto suena como algo obvio, ¿no? Pero tener una fe cristocéntrica, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es también la cabeza, la única cabeza de la iglesia, pero también leemos en las Escrituras que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, ¿no? Donde en la diapositiva anterior decía, Él es el heredero de todas las cosas. Entonces, por este motivo, debemos realmente nutrir nuestra relación con Cristo, y esto es precisamente la obra del Espíritu Santo, quien fue enviado a la iglesia para que la iglesia tenga poder para ser testigos de Jesús, ¿no? No solamente con nuestras palabras, pero también con nuestros hechos, con nuestra vida, siendo transformado poderosamente por la obra del Espíritu Santo para seguir los mandatos de Jesús y llevar a cabo la misión de Dios en el mundo. Entonces, por todo esto, es muy importante entender que el propósito de todo esto es para que Cristo esté reinando y gobernando el mundo hasta el día final. Esto es un poco lo que vemos ahí acordado en el pacto de redención, donde Dios le promete por cumplir esta misión una cantidad de un simiente y una herencia de personas innumerables de toda lengua, tribu, raza y nación, ¿no? Entonces, cuando entendemos la importancia de que Cristo es la palabra final de Dios, el que cumple todo lo que fue predicho anteriormente, el que en Él se cumplen todos los propósitos de Dios, las promesas de Dios en Cristo, y que entonces el Nuevo Testamento nos ayuda a enriquecer nuestro entendimiento de quién es todo lo que significa para nosotros estar en Cristo, todo lo que recibimos en Él, y todo entonces cuál es el propósito de nuestras vidas, que nuestra salvación tiene el fin de ser hechos semejantes a Él. Entonces, bueno, vemos que
con este fin, Cristo está gobernando la historia, ¿no? Y en la iglesia hasta este momento, este día final, cuando se va a cumplir todos los propósitos de Dios y de redención. Entonces, en Cristo se cumple estos tres oficios, ¿no? De profeta, sacerdote y rey, pero estos tres oficios de alguna manera tienen una implicancia para la iglesia, ¿no? Podemos decir que Adán fue creado como profeta, sacerdote, rey. Si recordamos alguna cita que leímos del libro de Clowney la semana pasada, El misterio revelado, de alguna manera estaba diciendo que Adán era una proyección de lo que debía ser Cristo, ¿no? Que Cristo era la meta de Adán, ¿no? Y él fue creado también como profeta, sacerdote y rey, en el sentido que Adán tenía la palabra de Dios escrito en su corazón. Él tenía entonces el deber de interpretar la palabra de Dios, de ponerlo por obra, ¿no? Y también dar a conocer la palabra de Dios a Eva y también todos sus descendientes, ¿no? Como también tenía esta función de ser sacerdote sobre su familia, de cuidar también la creación, de ser el representante de Dios ante su familia y también representar su familia y otros ante Dios, ¿no? Y por último, bueno, fue dado dominio sobre la creación para gobernar el mundo, desarrollar su potencial, no bajo para cumplir con su voluntad. Por eso era importante que Adán debiese someter toda su vida intelectual y emocional bajo la autoridad de Cristo, ¿no? Con ese fin, él iba a gobernar el mundo para Dios, cumpliendo con el propósito de Dios, que era extender el reino de Dios sobre todo el mundo. Entonces, de esta manera, iba a estar siendo el vicerregente de Dios, ¿no? Bueno, estas tres funciones también se trasladan al pueblo de Dios, ¿no? Sin embargo, tenemos que, bueno, hacer algunos, explicar algunas cosas, por ejemplo, con el rol de profeta. Bueno, estamos hablando de lo que es el rol de enseñanza en la iglesia, de la predicación de la palabra, eh, por los maestros acreditados, los que son llamados a esa tarea como presbíteros maestros en iglesias, pensando en el sistema presbiteriano, ¿no? Y bueno, que ese es el rol de lo que es lo que era antiguamente el profeta, ¿no? De enseñar y dirigir al pueblo de Dios hacia Dios, ¿no? Para que ellos crean en Jesús y también sean fortalecidos en su fe, nutridos en su fe. Pero también, bueno, todo creyente ofrece sacrificios espirituales por medio de Cristo. Todos servimos a Dios, todos tenemos dones que han sido repartidos por voluntad del Espíritu Santo a cada creyente. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo y fuimos incorporados en el cuerpo de Cristo, bautizados dentro del cuerpo de Cristo para que cada miembro del cuerpo contribuye a la edificación del resto del cuerpo con su servicio y de esa manera crezca el cuerpo y todos nos nutrimos el uno al otro, ¿no? Y también como rey, bueno, nosotros, dado que hemos nacido con una nueva naturaleza, cada creyente tiene la responsabilidad de ejercer dominio propio sobre su vida, sobre sus pasiones, sobre sus pensamientos, su voluntad, someterlos todo bajo la autoridad de Jesucristo, para obedecerle, para crecer en santidad y para y reflejar la imagen de Dios que se restaura en Cristo, en nuestra regeneración y justificación. Y es importante entonces también entender la autoridad espiritual que se ha delegado a los pastores, los líderes de la iglesia para gobernar la iglesia para Dios, no para que nosotros sigamos a nuestros líderes, sino que a través de su liderazgo estemos dirigidos hacia Dios, hacia Cristo
y para vivir en conformidad con su voluntad y según su propósito, ¿no? También esta se aplica a en la función de padres en sus casas como reyes y sacerdotes, gobernando sus iglesias, sus hijos y dándoles un servicio de adoración cada día en su casa, en cual son ministros ante Dios para que ellos preparen sus hijos, para que ellos se eh, toman posesión de esas promesas del pacto de salvación por la fe en Cristo, ¿no? Por eso en muchas iglesias presbiterianas tenemos luego que bautizamos a nuestros hijos, tenemos el tema de la confirmación para nuestros adolescentes y jóvenes, donde ellos dicen que ahora la fe en cual yo fui criado es mi fe personalmente en Cristo, y de esa manera el pacto que es eterno se pasa de una generación a la otra, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta o comentario por ahora. Aquí ya hay varios comentarios. Perdón. Sí, yo tengo una pregunta, profesor. Sí, cómo no. Profesor, uno cuando estudia a Tomás de Aquino, a Agustín, a Jerónimo, a Anselmo, a Crisóstomo, ninguno de ellos tocó el tema, seguro lo tocó individual, pero ninguno de ellos tocó el tema de los oficios de Jesucristo. Lo que me queda duda, porque entonces Calvino fue muy visionario, digamos, para su época y que ya habían pasado 1500 años de cristianismo, porque sí me extraña que es el primer teólogo que, digamos, simplificó o le dio forma a la doctrina de los tres oficios de Jesucristo. Lo digo porque uno que ha estudiado a estos otros teólogos, no sé, pero estoy equivocado, pero ellos no lo mencionan, solo mencionan así individualmente. En algún momento hablan de que Jesús es profeta, en algún momento pueden decir que fue eh, rey, pocas veces se menciona que era sacerdote también, pero me llama la atención eso. Entonces, ninguno otro lo sintetizó como lo hizo Calvino, ni tampoco tuvo la idea de que el mediador estaba ejerciendo esos tres oficios. Bueno, em, solo puedo decir que sabiendo que Calvino tomó la decisión para estudiar los padres de la iglesia, como vos recién mencionaste, Semel, y, y él tomó la decisión de seguir a aquel teólogo que era el más bíblico, ¿no? Entonces por eso fue detrás de San Agustín, ¿no? Bueno, muchos de los temas que son eh, identidad que hacen hacia la identidad reformada, la teología reformada, desde ya el tema de la gracia, el tema incluso del pacto, ya estaban ahí latentes en las enseñanzas de San Agustín, ¿no? Pero creo que para atribuirle un poco de crédito a Calvino, bueno, me parece que su gran virtud es que fue un gran exégete, ¿no? De las escrituras y, bueno, estudió minuciosamente la palabra de Dios y tenía esta gran visión, como vos decís, de ver no solamente libro por libro, porque él escribió comentarios sobre casi todos los libros, salvo creo que Apocalipsis no escribió, porque dijo que no lo entiendo. Entonces, pero sobre todo las cosas, y se ve esto en el libro 2 de los institutos, donde habla sobre Cristo, él nota eh, esta similitud entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? El antiguo Nuevo Testamento, ¿no? Entonces quizás con esa capacidad de ver cómo el antiguo anticipaba el nuevo, estudiando cómo fue estructurada la teocracia, ¿no? Bajo Moisés, él pudo ver con más claridad cómo todo esto después apunta a Cristo, ¿no? Quizás es una sugerencia, yo no, eh, pero no sé si alguien más quiere comentar este punto, ¿no?
A mí en lo personal, digamos que me apasionan tanto los escritores, eh, ¿verdad? De antes, de los primeros siglos de la iglesia, yo puedo decir que yo sí he visto que mencionan, digamos, los oficios, pero como dice Mel, como individualmente, digamos, mencionan a uno, digamos, una labor que hacía Cristo como profeta o como rey, especialmente como rey, como sacerdote también, pero así, así tan puntual, tan exegéticamente, eh, yo creo que hasta Calvino, que Calvino fue como muy preciso, como que le dio Mm. forma y orden a las ideas que venían latentes de los padres apostólicos. Sí, creo que también Calvino tuvo la capacidad de sistematizar muy bien estas enseñanzas. Entonces, si bien llevó varias versiones de los institutos para llegar a donde la versión final, ¿no? Que tenemos los 66 capítulos en los 4 libros. Creo que la primera versión era solo 6 capítulos, ¿no? Am, no obstante, me parece que esta capacidad de también pensar eh, personalmente en la unidad de la Biblia, que es un punto clave, lo pudo relacionar directamente con el oficio de Cristo, ¿no? Am, em, Así que bueno, quizás tendríamos que investigar un poco más sobre este tema, ¿no? Em, para, para ver cuál fue cómo es que llegó a este entendimiento tan claro de los 3 oficios, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo sobre este tema o lo que hemos visto hasta ahora? Muy bien. Creo que también habrá que pensar que muchos de los padres de la iglesia quedaron, por decirlo de una manera, muy en la tradición de la iglesia católica. Y entonces temas como con respecto a la autoridad, que muchas veces se ve centralizado en la iglesia misma, ¿no? Hace, por ejemplo, ni en el caso de Cristo como sacerdote o mediador, eh, lo ven como único sacerdote, único mediador, ¿no? María es co-mediador con el Hijo, ¿no? Entonces, me parece que eh, eh, estas tendencias de centralizar todo en la tradición de la iglesia también hace que probablemente no les ha permitido pensar con tanta claridad como tuvo la oportunidad de hacerlo Calvino, saliendo un poco de la Iglesia Católica y quizás empezando de cero, ¿no? De nuevo, porque después tuvo mucho que escribir sobre el sistema de gobierno presbiteriano, que precisamente estaba también basado en la división de los poderes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en ese sentido Calvino no estaba nublado con toda la tradición eclesiástica de casi 1000 años que tenía la Iglesia Católica anteriormente, ¿no? También hay que recordar que, bueno, poco antes de la Reforma ya podemos hablar de una etapa, de una edad de oscuridad espiritual, donde la verdad que la iglesia para el tiempo de la Reforma se había alejado, pero tanto de la palabra de Dios, que incluso, bueno, obviamente se había apartado de lo que era el mensaje puro del Evangelio y la autoridad de la palabra de Dios por encima de lo que es el sistema eclesiástico. Y bueno, muchas cosas así, creo que eso contribuyó para que quizás otros padres de la iglesia no pudieron ver con tanta claridad estos temas como lo vio Calvino. ¿Sí? Muy bien. Bueno, seguimos un poco más, si les parece.
Bueno, es importante con respecto a esto ver que estudiando un poco una teología del pacto, ver la importancia del pacto de redención en este sentido, que bueno, acá cuando vemos eh, la misión que el Padre le había encomendado, ¿no? De encarnarse, de venir bajo la ley, de ser el último Adán, o sea, cumplir la función que el primer Adán falló en cumplir, ¿no? Y eso también, bueno, desde ya significaba que tenía que cumplir estas tres oficios de profeta, sacerdote y rey, ¿no? Y entonces también en las promesas hechas por el Padre al Hijo, vemos también que, bueno, fue preparado un cuerpo precisamente para ofrecer su vida, ¿no? En la cruz por nuestros pecados, pero que también sería coronado como rey y recibiría una herencia, el pueblo redimido, y volver a compartir la gloria que había conocido con el Padre antes de la fundación del mundo, ¿sí? También fue dado el Espíritu sin medida para su misión de proclamar el Evangelio del Reino, como lo hizo, ¿no? Y dar a conocer el camino hacia Dios, ¿no? Por medio de su propio sacrificio por el pecado, un mensaje de arrepentimiento, ¿sí? Am, entonces, Cristo fue mediador también desde la eternidad, fue designado mediador desde la eternidad en el Pactum Salutis, Pacto de Redención. Y también esto es algo que menciona Bavinck en su dogmática, ¿no? Fue designado mediador en ambas naturalezas. Era necesario que él fuera el mediador no simplemente en su divinidad, pero también cumpliendo estos tres oficios en su naturaleza humana, que tenía que suceder para que él pudiera cumplir el propósito de ser nuestro redentor, ¿no? Y también un poco lo que vimos la semana pasada, que Cristo ha ejercitado su oficio de mediador desde el Antiguo Testamento en distintos momentos de la historia de Israel. ¿Ok? Podemos decir, siguiendo con este tema, que desde la caída fue necesario que Cristo estuvo ejercitando su oficio de mediador, porque, bueno, les compartí este artículo, les compartí el link para este libro de Montgomery Boyce, Los Fundamentos de la Fe, que habla acerca de la salvación en el Antiguo Testamento. Y es importante para nosotros entender, a diferencia de lo que sería el sistema dispensacional, de que las personas antes fueron salvos por medio de la ley o obediencia a la ley en el antiguo pacto, cosa que nunca era posible, como Pablo explica tanto en Romanos, en Gálatas y otras cartas, para decir que debido a la caída, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible que las personas pudieran haber sido justificados o redimidos por sus propias obras o méritos, entendiendo también que la peor consecuencia de la caída es que ni el ser humano en su estado natural tiene el deseo de acercarse a Dios, no tiene el poder porque es inherentemente corrupto e incapaz de ni buscar a Dios en su estado natural. Por eso, la salvación siempre ha sido por medio de la gracia, mediante la fe en Cristo, antes y después de su encarnación, ¿no? Como habíamos dicho, Hebreos 11 es un testimonio de eso, de todos los héroes de la fe. Y también en el Antiguo Testamento, pensando en el reino de David, ¿no? Cuando eh, Israel estaba unido bajo David, ¿no? Ahí también podemos ver cómo su oficio regio estaba anticipado en la persona de David, ¿no? Em,
Pero bueno, tenemos que entender, a diferencia de David, que bueno, fue alguien que derramó mucha sangre, por eso no fue dado eh, el privilegio de construir el templo, sino que eso cayó para Salomón. Que bueno, la manera en que Cristo reina, la manera en que Cristo administra su reino y conquista a las personas es por su gracia, por su misericordia, por medio de cual Él nos conquista, por su amor, y el Espíritu Santo abre nuestros corazones para eh, eh, humillarnos y reconocer nuestra pecaminosidad y ver nuestra necesidad de Cristo, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco los tres oficios de Cristo en Calvino, ¿sí? El oficio de profeta, ¿no? Am, ok, no, perdón, aquí me confundí con los títulos. Bueno, seguimos con profeta en general. La pregunta 24, ¿alguien me lo puede leer, por favor, de la Catecismo Menor de Westminster? Sí, señor. La pregunta 24. ¿Cómo realiza Cristo el oficio de profeta? Cristo realiza el oficio de profeta al revelarnos por su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Muy bien. Es un tema, la verdad que necesitamos enfatizar. Es un tema básico, es un tema fundamental que no podemos predicar la palabra sin la ayuda del Espíritu, y también hablar de cosas espirituales sin fundamento de la palabra es muy peligroso. Por eso debemos ver que Cristo gobierna el corazón de su pueblo mediante su palabra y espíritu, como dice la Confesión de Westminster en el capítulo 8. Y entonces esto es tremendamente importante, me parece, en iglesias evangélicas, recobrar este principio, ¿no? Em, donde muchas iglesias lamentablemente sienten que pueden recibir nuevas revelaciones de Dios porque el Espíritu me dijo esto, lo otro, pero lo reciben a través de un supuesto profeta, un apóstol, lo que fuera, y no por la palabra de Dios. A mí me consta, me llena de asombro escuchar de pastores en Venezuela, por ejemplo, que, bueno, es un matrimonio pastoral, están en un contexto pentecostal, pero se están reformando radicalmente y muy rápidamente. Y tuvo el otro sábado, me parece que fue que el pastor fue invitado a hablar sobre la soberanía de Dios, o él eligió el tema, ¿no? Y fue recibido con un silencio absoluto al finalizar su exposición, y alguien le preguntó si podía comprobar todo lo que había dicho desde la Biblia, ¿no? Que ya la pregunta en sí realmente es escandaloso. Pero bueno, esto es lo que en muchas partes de la iglesia se vive hoy en día, esta completa ignorancia de la palabra y pensar que el Espíritu sigue revelándonos, ¿no? Pero bueno, esto no es así, porque bueno, la palabra de Dios fue precisamente dado a los 40 autores que escribieron los 66 libros por el Espíritu Santo. Entonces no hay manera que el Espíritu Santo puede contradecirse. Esto solamente trae confusión, ¿no?, a las iglesias, pero como muchas personas han sido mantenidos en total ignorancia de lo que dice la palabra de Dios, ¿quiénes son ellos para cuestionar a sus líderes? ¿No? Bueno, esto es la situación que muchas iglesias viven hoy, y por eso es tan importante recobrar este principio de palabra y espíritu. Si realmente queremos ser llenos del Espíritu, si realmente queremos servir a Cristo, glorificar a Cristo, bueno, necesitamos la palabra de Dios que nos lleva a, a entender quién es Jesucristo, por qué vino, cuál fue su misión que logró por nosotros, ¿no? Y entonces tenemos en la palabra cómo debemos vivir ante su presencia para glorificarlo y para seguir sirviéndolo
en el mundo, ¿no? Bueno, en Deuteronomio 18:15 tenemos un texto que anticipa que Cristo sería el profeta que Dios iba a enviar al pueblo, ¿no? Y Hebreos 1:1 y 2 también dice, ¿no? La revelación del Evangelio supera a la anterior en excelencia, es una revelación que Dios ha hecho por medio de su Hijo, comenta Matthew Henry, ¿no? Por eso Cristo debe ser entendido como el último profeta de Dios, la última revelación de Dios, ¿no? Y en quien todo el mensaje del Antiguo y el Nuevo Testamento converja en él, ¿no? Él es el epicentro de las Escrituras. Y por eso no podemos aceptar que haya nuevas revelaciones adicionales a la palabra de Dios, ¿no? Em, Aunque las revelaciones han cesado, estas otras maneras por cual Dios se revelaba a su pueblo en otras épocas, continúa el ministerio del Espíritu Santo ungiendo a la iglesia para servir predicando el Evangelio, ¿no? Por eso hoy el ministerio profético de Cristo continúa a través del Espíritu Santo, ¿no? Quien nos ilumina, que nos capacita, que nos unge para predicar la palabra de Dios con poder, ¿no? ¿Cuáles eran los deberes de los profetas? Estaban para revelar la voluntad de Dios al pueblo, ¿sí? Esto, la verdad, que en el contexto en cual nos encontramos hoy, con distintas representaciones, distintas denominaciones, se predica eh, la palabra de Dios de distintas maneras, o no se predica la palabra de Dios. Y esto es un punto que nos debe hacer reflexionar, ¿no? Seriamente cuando estamos tomando la palabra de Dios en nuestras manos y tenemos la responsabilidad de predicar, de enseñar, sean grupos chicos, que no estamos acá para imponer nuestra voluntad o lo que nosotros creemos, ¿no? Sería bueno que la gente supiera, sino que realmente enseñar fiel a las Escrituras, lo que es la voluntad de Dios. Y la Biblia es, en ese sentido, la voluntad de Dios revelada para la iglesia. La Biblia no lo leemos como un libro que nos da lindos consejos o nos guía, nos consuela, nos ayuda, amortiguiza nuestros temores, sino que la palabra de Dios tiene autoridad sobre todo el asunto de fe y práctica, como dice la Confesión de Westminster, y entonces debemos entenderlo de esa manera y por eso someter nuestros pensamientos, nuestra voluntad bajo la autoridad del mensaje. Es la única manera que realmente podemos enseñar correctamente la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso los profetas muchas veces empezaban su mensaje diciendo, así dice el Señor, o el Señor dijo, ¿no? Me ha dicho tal cosa, ¿no? Pero también esto llevaba a los profetas a protestar contra el formalismo vacío, todo lo que es religioso, vacío, eh, em, todo lo que imponía reglas, ¿no? Que no estaba, que no condecía con el espíritu de la palabra de Dios, ¿no? Y lo que realmente animaba a que las personas tuvieran una espiritualidad viva, ¿no? Y que respondía al deseo de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros busquemos a Él y de que practiquemos la justicia y vivamos la verdad, ¿no? Por eso era de vital importancia que los profetas en el Antiguo Testamento estuvieran realmente en una comunión con Dios, por cual ellos podían eh, hablar, entendiendo que en la época especialmente de Israel del norte, el reino del norte, donde no creo que hubo ni un solo rey que servía a Dios, que se entregaron totalmente de la idolatría, ¿no? Donde
era necesario, a través de su enseñanza, de su predicar la palabra de Dios, es mantener al pueblo en el camino de Dios cuando se apartaban, ¿no? Por eso era imprescindible que estuviera siempre eh, eh, el mensaje de arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento para volver a Dios, ¿no? Entonces, muchos de los profetas también anunciaban la venida del futuro profeta, ¿no? De Cristo, ¿no? Como pasajes que hemos visto recién y que se vemos cumplido en Hechos 3, 22 a 24. Bueno, Calvino tomaba la línea que los profetas prefiguraban a Cristo, ¿no? Entonces, él hace mención que la plenitud y cumplimiento de esta revelación se encuentra en Jesucristo. Em, eh, Esto es tremendamente importante porque habíamos notado la semana pasada cuando vimos Cristo en el Antiguo Testamento que todo el Evangelio está anticipado en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo, escribiendo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, antes de ese versículo sobre que toda escritura es inspirada por Dios, dice lo siguiente. Es muy importante ver lo que Timoteo dice, Pablo dice acá, que hablando acerca de las escrituras, dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y con eso, esa referencia a las Sagradas Escrituras estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces, bueno, es importante ver, ¿no?, que desde el Antiguo y Nuevo Testamento podemos conocer esta plenitud y cumplimiento de esa revelación en Cristo, así lo confirma el Nuevo Testamento. Entonces, además, Calvino afirmaba que la venida de Cristo cumplía el fin de las profecías, ¿no? Que todo lo que fue profetizado se cumple en él, ¿no? Y por esta razón, en su primer libro, capítulo 9, habla en contra de fanáticos que abandonan las escrituras, ¿no? Pero el Espíritu Santo, bueno, nos sigue ungiendo ministros con la función profética, que es ahora la predicación de la palabra, presentar el Evangelio, ¿no? Y esta unción viene de la cabeza hacia los miembros, ¿sí? Citando Isaías 61:2. Por eso Calvino explica que esto fue una unción para ser un profeta al pueblo, ¿tá? ¿Y qué sucedió una vez que Cristo ascendió? Bueno, envió el Espíritu Santo por medio del Padre a la iglesia, y es por medio del Espíritu Santo que ilumina a las personas a conocer las Escrituras, ¿no? Y a través de la predicación de la palabra, que es ahora la tarea de la iglesia, de los presbíteros maestros de la iglesia, para enseñar al pueblo de Dios, darles a conocer todo el consejo de Dios, ¿no? Entonces es el Espíritu Santo, dice Calvino, que guió a los apóstoles y los creyentes a escudriñar las Escrituras, y a los apóstoles para escribir las cartas del Nuevo Testamento. Entonces el Espíritu Santo capacita a la iglesia por medio de sus oficiales y miembros para continuar con la responsabilidad y misionar de proclamar la palabra de Dios, ¿sí? Eh, por eso, bueno, es muy importante la dedicación a cada iglesia, no solamente al evangelismo, que es la primera tarea de una iglesia, pero también a la enseñanza de la palabra de Dios, porque necesitamos en los distintos ministerios, en los distintos eh, lugares que se nos presentan en nuestras iglesias, poder tomar la oportunidad de nutrir, de edificar
a los miembros y capacitarlos para que ellos después hagan las buenas obras por las cuales ellos sirven a Dios y expresan su amor por Él. ¿Qué significa que Cristo es profeta? Bueno, en primer lugar significa que Cristo representa a Dios al hombre, ¿no? Él es la luz del mundo, y que también él mismo habló como un profeta. Eh, por eso hemos visto también en otras clases como él solamente se dedicaba a hablar solo lo que el Padre le dio para dar a conocer a su pueblo, ¿no? Entonces, las palabras de Jesús fueron dadas a autoridad por el Padre, ¿no? El poder de Dios, ¿no? Y por eso eh, sus obras poderosas, sus milagros, sus señales confirmaban la verdad de su mensaje, como también ocurrió en distintos momentos con los profetas en el Antiguo Testamento. Y Cristo cumplió su función de profeta en el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, es importante que nosotros no limitemos la obra de Cristo simplemente a su ministerio terrenal, sino como vimos la semana pasada, como el preexistente Hijo de Dios, Cristo desde antes y después de su encarnación ha estado dando a conocer su palabra por medio de sus profetas, ¿no? Estas teofanías de cual hablamos, cristofanías, la semana pasada. Berkhoff dice que, bueno, Proverbios 8, la sabiduría, ese capítulo sobre la sabiduría personifica a Cristo, ¿no? Em, Muy bien, bueno, si les parece, tomamos un descanso, ya son las 8 ahí en Costa Rica, así que tomamos un break de 5 minutos y después seguimos adelante con el resto de la clase. ¿No? ¿No? Bien. ¿Todo claro o quedan confundidos? Bien. Todo claro, muy interesante. Ah, bueno, muy bien, Sí. gracias. Bien, bien. Bueno, la relación entre Cristo y el Espíritu Santo en su oficio como profeta, ¿no? Bueno, como vimos, Luis Berkhoff dice que, bueno, Cristo sigue su ministerio por medio del Espíritu Santo. Em, Esto mm, no es difícil realmente entender esto. El Espíritu Santo fue como enviado como el otro consolador, el otro eh, que iba a dar a conocer la presencia de Cristo a su pueblo y también empoderarlos para servir los propósitos de Dios, predicar el Evangelio, ser testigos de Jesús en todas partes del mundo, ¿no? Y también entendiendo que no hay ninguna tensión, obviamente, entre el ministerio de Cristo y del Espíritu Santo, como algunos creyentes aparentemente enseñan, ¿no? Al insistir que el Espíritu Santo nos trae una segunda experiencia, ¿no? Necesario para ser un cristiano vivo, ¿no? Cuando en realidad el Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo por dar a conocer y dar la palabra de Dios y ponerlo en el corazón de los apóstoles para escribir las cartas del Nuevo Testamento y su propósito en el nuevo pacto, como dice Pablo en 2 Corintios 13, es glorificar al Hijo, ¿no? Mediante la transformación progresiva de nosotros a imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Y esto queda
claro en el día de Pentecostés, cuando Pedro predica su sermón en el poder del Espíritu, pero cuyo único tema es Cristo crucificado y resucitado, ¿no? Entonces, entendiendo que el Espíritu Santo no llama atención a sí mismo, sino que está para glorificar al Hijo. Muy bien. Bueno, pasamos ahora al oficio de sacerdote. Entonces queda claro, ¿no?, que el oficio de profeta eh, eh, lo entendemos en nuestro contexto como el ministerio de enseñanza, de predicación de la iglesia, ¿no? O sea, no estamos diciendo que hay nuevas profecías, ¿no? Porque todas esas profecías, como hacían los profetas en el Antiguo Testamento, cesaron, ¿no? Porque todos apuntan a Cristo. Incluso ellos también anticiparon y profetizaron acerca del fin del mundo, la segunda venida de Cristo. Entonces no hay nada más para agregar. Por eso tenemos la advertencia en Apocalipsis de no agregar nada a las palabras de ese libro, ¿sí? Muy bien, bueno, el oficio de sacerdote. ¿Quién puede leerme, por favor, la pregunta 25? Yo, dice así, ¿cómo realiza Cristo el oficio de sacerdote? Cristo realiza el oficio de sacerdote al ofrecerse una sola vez como sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al hacer continua intercesión por nosotros. Bueno, muy bien. Cristo es el representante de Dios ante el pueblo y Él también nos representa ante Él, pero a su vez Cristo es mismo el sacrificio, ¿no? Por el pecado del pueblo, ¿no? Entonces, como mediador del pacto de gracia, Él es el sacerdote y el sacrificio, las dos cosas, ¿no? Y por eso es esta énfasis que tenemos en los escritos de Pablo, que todos los propósitos de Dios se cumplen en Cristo o en Él, ¿no? Nunca fuera de Él, ¿no? Y entonces, por eso es importante para nosotros entender que todo lo que Dios hace por nosotros lo hace por medio de Cristo. En Cristo recibimos toda bendición espiritual, no un poco, sino toda bendición espiritual. Y también todas las promesas de Dios son el sí, amén, en Cristo. Por eso, y con respecto a la expiación, Calvino enfatizaba en los institutos dos conceptos, ¿no? Satisfacción y sustitución, ¿sí? Con respecto a la satisfacción, estaba haciendo satisfacción a la justicia de Dios, ¿no? Que demanda que alguien o que se haya reparación por el daño hecho a su santidad, ¿no? Todo pecado en definitiva es contra Dios, por más que estemos, si cuando nosotros hacemos violencia contra otras personas, estamos haciendo violencia a la imagen de Dios en esa persona. Entonces, Dios demanda satisfacción por el pago de nuestros pecados y por eso esto solo se podía cumplir en Cristo, ¿no? Solo se podía cumplir en Cristo mediante su obediencia perfecta en su humanidad, entendiendo que el pecado es una deuda que la humanidad tiene con Dios, pero a su vez también tenía que ser Dios, plenamente Dios, para cumplir perfectamente esta misión. Entonces, bueno, es muy importante cuando entendemos, cuando hablamos del sacrificio de Cristo, entender que, bueno, Él murió por nosotros, sin duda, porque ahora vamos a ver que es nuestro sustituto, pero a su vez también murió para hacer propiciación hacia Dios y expiación en nuestro lugar por nuestros pecados, ¿no? La naturaleza de que es una muerte federal sustituto,
es también sumamente importante, porque en la cruz, como en la vida también, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar en la vida en cumplir la ley, cosa que nosotros o cualquier persona debe hacer ante Dios, pero somos incapacitados para hacerlo debido a nuestra pecaminosidad. Y Él, por eso, en su humanidad cumplió la ley por nosotros, ¿no? Y recién ahí eh, entregó su vida, ¿no?, en la cruz, también tomando nuestro lugar en la cruz. Creo que acá lo explica muy bien 2 Corintios 5, 21. No sé si alguien puede leer ese texto. 2 Corintios 5, 21. Lo leo, profe. Sí, por favor. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Muy bien. Bueno, esto tiene mucho que ver con nuestra, con la doctrina, ¿no?, bíblica de la justificación por la fe, ¿no? Recibimos el perdón de pecados. Hay dos patas a esta enseñanza de la justificación por la fe: es perdón total de nuestros pecados, pero también necesariamente tiene que haber un intercambio, una doble imputación, ¿no?, de la justicia de Cristo en nosotros, porque tenemos que compadecer ante Dios perfectos, como si nosotros hubiéramos obedecido la ley perfectamente. De esa manera, Dios nos declara no culpables, ¿no? Pero por otra parte es necesario que la imputación de nuestros pecados a Cristo, para que Él sufriera en su cuerpo toda la culpa, fue cargado sobre nuestra culpa, condenación, ¿no?, que nosotros merecíamos, y de esa manera tenemos paz con Dios, ¿no? Porque ahora ya ese sacrificio es aceptable a Dios, porque es el Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo. Y bueno, entonces de esta manera Calvino hace hincapié en estos dos conceptos de satisfacción y sustitución. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto. Seguimos. Profesor, Muy bien. usted mencionó muerte federal. Aclárenos un poco más el concepto de muerte federal. Bueno, él es nuestra cabeza federal en lo que llamamos el Pacto de Gracia, ¿no? Entonces lo está haciendo como nuestro representante, cargando sobre él nuestras obligaciones, lo que nosotros debemos ante Dios, ¿no? El problema de lo que pasa con mucho de la predicación evangelística hoy, estoy seguro de que muchos pastores enfatizan, ¿no?, el perdón de pecados, la necesidad de arrepentimiento, pero también se pierde mucho de vista la integridad del Evangelio cuando no tomamos en cuenta este paralelo que Pablo hace en Romanos 5, ¿no?, en 1 Corintios 15, ¿no? Me parece que cuando solo podemos entender el pacto de gracia y realmente regocijarnos en esa salvación que inexplicable, maravilloso por nosotros, ¿no? Hasta si no lo comparamos con el pacto de obras, ¿no? Eh, por lo cual estaba Adán, ¿no? Que ahí era la cabeza federal de la humanidad, ¿no? Y a causa de su desobediencia, esa desobediencia imputado a todos nosotros causó que, bueno, hablamos de la caída, ¿no?, de esa rebelión cósmica, como algunos teólogos hablan de lo que significó la caída. Y entonces era necesario que Cristo, quien es nuestro representante, asumiera nuestras obligaciones y
cumpliera por nosotros lo que fue el pacto de obras, porque si no tenemos esta idea de que Dios tuvo que cambiar de plan, ¿no? Que bueno, no funcionó, entonces ahora, bueno, Dios cambia de plan. En realidad no. El problema del primer pacto es que no había la provisión para un mediador, ¿no? Entonces, por eso, una vez que Adán quebró ese pacto, ya no hay más remedio, que nadie puede llegar a obedecer a Dios por sus propios medios o llegar directamente a Dios, ¿no? Si alguien pudiera ofrecer una obediencia perfecta, Dios la aceptaría, pero nadie lo puede por esta imputación de las consecuencias del primer pecado de Adán a toda la humanidad, ¿no? Así lo explica en Romanos 5:12. Entonces era necesario que en el pacto de gracia, donde sí hay la provisión para un mediador que es Cristo, entonces Él tuvo que asumir nuestras obligaciones bajo el pacto de obras, ¿no? Cumplirlas, y eso para nosotros es gracia, porque nosotros simplemente recibimos esa salvación por medio de la fe en Cristo, ¿sí? Entonces a eso me refiero cuando hablo acerca de eh, esa muerte sustituto vicaria, ¿no? Bajo esa relación federal. Ok. Profesor, disculpe. Entonces, Sí. cuando se habla de satisfacción es que Cristo cumplió la ley por nosotros al respecto a su justicia y sustitución que recibió la ira de Dios en lugar nuestro. Sí, en realidad, cuando hablamos de satisfacción, estamos diciendo que Cristo hizo propiciación, apaciguó la ira de Dios por cumplir las justas demandas de la ley y que su sacrificio era aceptable a Dios como pago por ese pecado. ¿Ok? ¿Está bien? Gracias. No de nada. Muy bien. Bueno, siguiendo un poco más con el tema de Cristo como sacerdote, nosotros ahora participamos en los tres oficios de Cristo, como dijimos al principio. Todos somos sacerdotes ahora al servicio de Dios. Esto es lo que dice acá. Disculpen, yo tengo la nueva versión internacional. Disculpen si dice del 5b, al que nos amó y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A él sea la gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, 5b, 6, ¿no? Entonces, lo que Cristo logró por su muerte y resurrección como nuestro sacerdote es el hecho que se restaura en nosotros plenamente la imagen de Dios, o sea, esa imagen de Dios en la caída quedó borroso, no se perdió, pero quedó borroso o desfigurado, mejor dicho, y solo se restaura en Cristo, ¿no? Como viniendo como el último Adán. Entonces, y se restaura no solamente la imagen de Dios, pero se restaura también la capacidad por cual fuimos creados, que es ejercer dominio en el mundo sobre la creación, sobre nuestras vidas, para dirigirlos, someterlos bajo la autoridad de Dios, de su palabra, y también como sacerdotes para servir a Dios en el mundo, ¿sí? Y este sacerdocio no es simplemente un servicio entre las cuatro paredes de la iglesia, sino que es un servicio que ofrecemos considerando que el mundo fue creado como un templo en cual todo lo que hacemos en la vida es adoración a Dios. Esto es un concepto muy importante que debemos eh, tener en cuenta, ¿no? Como eh, dice Romanos 12:1, que, bueno, que debemos ofrecer nuestros cuerpos
o sea, todo lo que somos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que esto es nuestra adoración espiritual o culto racional, como dice otras versiones, ¿no? Entonces, por eso es mucho más importante esto que simplemente decir, bueno, somos salvos, ¿no? Por la sangre de Cristo. Se restaura ahora la capacidad para vivir para Dios, para servir a Dios, ¿no? Entonces, Calvino entendió a través del libro de Hebreos que la obra de Cristo en la cruz fue el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, los tipos, los sacrificios, ¿no? Y por eso que el mediador necesariamente debía ser humano y divino, ¿no? Y que ahora Cristo, ¿qué hace en el cielo? Bueno, está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, calificado para ese oficio, por haber experimentado la vida plenamente, tentado, como somos nosotros con las limitaciones del ser humano, pero que fue victorioso sobre el pecado, Satanás, ¿no? Y todo lo que va en contra de Dios. Y ahora, por haber vivido en este mundo, haber vivido, experimentado nuestra humanidad, es capaz de ser nuestro sumo sacerdote en el cielo, ¿no? Y la intercesión de Cristo lo hace ante la presencia del Padre, y la base de la intercesión es su sacrificio, que fue una vez por siempre, que es aceptado por Dios, y en base a eso, como hacían los sumos sacerdotes que llevaban los 12 nombres de los tribus de Israel escritos en sus pechos, ¿no? Bueno, Cristo representa a su pueblo que él redimió por su sangre, ¿no? Y él intercede a favor de su pueblo ante el Padre. Eh, Me gusta, por lo menos acá en la nueva versión internacional, como dice Hebreos 9:24, que Él está ante la presencia del Padre intercediendo a favor de nosotros. La verdad que es maravilloso, es consolador, es inspirador saber que como Cristo nos conoce, nuestra humanidad conoce eh, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, Él está intercediendo a favor de nosotros, a favor de todo lo que necesitamos para poder vivir bajo la bendición de Dios y vivir para su gloria, ¿no? Em, y la naturaleza judicial de la intercesión, esto es un tema también importante porque leemos en Romanos 8:33 a 34, si alguien lo tiene y lo quiere leer en otra versión, Reina Valera. Yo lo puedo leer. Sí, por favor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, esto es algo realmente maravilloso saber que nosotros tenemos, ¿no? Por cierto, eh, un acusador, ¿no? Que nos acusa permanentemente, que es Satanás. Él sería como suponiendo que estuviéramos en un corte donde hay un querellante que acusa al acusado y Cristo es nuestro abogado defensor, y nos defiende sobre la base de su obra ante el trono del Padre, eh, mostrando de alguna manera el sacrificio de Cristo que fue a favor de nosotros y que su sangre nos limpia de toda maldad, ¿no? Entonces vamos a ver las cosas por cual Cristo intercede a favor de nosotros, ¿no? En Juan 17:24, bueno, esta es la oración suma sacerdotal de Cristo, donde los primeros 6 versículos él ora por sí mismo, está a punto de ser arrestado y juzgado para luego ser crucificado. Y ahí ora por sí mismo, y después ora por sus discípulos. Y en los versículos 20 a 26 ora que nosotros seamos uno con Él, como Él y el Padre son uno, ¿no? Y
también ora por todos aquellos que íbamos a creer, ¿no? Por todos nosotros, ¿no? Pero también, como recién mencionamos, nos resguarda, nos defiende las acusaciones de Satanás. Y también que seamos progresivamente santificados a imagen de Cristo. Santificados por la verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Pero también intercede que nuestra relación con Dios sea fortalecida, especialmente en tiempos de tentación y prueba, ¿no? Hebreos 4. Y también que nuestro servicio a Dios sea aceptable a Dios. Nosotros ofrecemos sacrificios espirituales por medio de Cristo, dice 1 de Pedro 2:5, y con esto Cristo es el que rinde, aceptable, perfecciona nuestro servicio ante Dios para que sea aceptable, para que Dios lo use para bendecir a otros y cumplir sus propósitos y seguir siendo su obra. Le doy un ejemplo de esto. Cuando yo trabajaba en una línea aérea en Buenos Aires, yo tenía la tarea de negociar o presentar a Casa Matriz toda la propuesta comercial que necesitamos para alcanzar nuestras metas de ventas, etc. Pero yo tenía que someter la propuesta antes de mandarlo a Londres a mi jefe. Y el jefe era que él ponía la firma sobre mi propuesta y de alguna manera estaba diciendo cuando lo enviaba a Londres, esto es lo que hizo Douglas, yo le doy mi aval, ¿no? Esto es bueno, esto es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, Cristo intercede para rendir aceptable nuestro servicio a Dios. Nosotros obviamente nos preparamos de la mejor manera cuando predicamos, cuando servimos a las personas, pero siempre toda nuestra preparación es imperfecta. Por eso siempre quedamos maravillados para ver la manera en que Dios nos usa o bendice a las personas, ¿no? Más allá de nuestras limitaciones, nuestros errores, ¿no? Entonces, bueno, esto también debe ser un motivo de ánimo para nosotros, para comprometernos con el servicio de Dios, sabiendo que bueno, Dios rinde aceptable nuestro servicio para bendecir a otros, ¿no? Y también, por último, que seamos aceptados en la gloria, cuando morimos o cuando llega Jesús una segunda vez, ¿no? Entonces, la verdad, pensando en todo esto, es increíble, es maravilloso pensar que nada menos que Dios está a la diestra de Dios, el Hijo, nuestro sumo sacerdote, quien nos comprende perfectamente, no nos condena, como dice Hebreos 4, sino más bien nos da gracia en tiempo de necesidad para resistir la tentación, para fortalecernos mediante las pruebas de fe en Él, ¿no? Pero bueno, saber que tenemos todo eh, eh, el Hijo, ¿no? Nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote en el cielo, contemplando nuestras vidas y está siempre a la diestra de Dios, intercediendo a favor de nosotros. Y esto lo hace siempre, como dice Hebreos 7:25. Entonces, bueno, esto es realmente un mimo para el alma para llevarnos esta noche, ¿no? Para tomar consuelo en todo esto. Las características de la intercesión de Cristo es eterno, según el orden de Melquisedec. Desde ya Hebreos 7:25 es en ese contexto del capítulo sobre Melquisedec, ¿no? Y la intercesión de Cristo es autoritativo, ¿no? Entonces, la intercesión de Cristo es respondido afirmativamente por Dios, por el Padre, y es eficaz, ¿no? La intercesión de Cristo a favor de nosotros nunca falla, ¿no? Y saber que todo lo que Él pide por nosotros se basa en el propósito de Dios para nuestra vida a través de la muerte de Cristo, que es conformarnos a imagen de Cristo, semejantes a Él, purificarnos, santificarnos, para que nosotros reflejemos en todos los aspectos de nuestra vida
la gloria de Dios. Bueno, Calvino en particular destacó 3 cosas sobre el oficio, este oficio de sacerdote. Él miraba el libro de Hebreos nuevamente como un cumplimiento de todos los sacrificios, ¿no?, del Antiguo Testamento, que el mediador debía ser plenamente Dios y plenamente humano. Y aunque la obra de expiación sea cumplida, Cristo sigue su ministerio sacerdotal, intercediendo eternamente por nosotros como intercesor, abogado, ¿no? En un santuario no hecho por manos. Bueno, llegando a la última parte, Cristo como Rey, ¿no? ¿Quién me lee, por favor, la pregunta 26 del Catecismo Menor? Yo lo Yo la Yo leo. leo. lo leo, profe. Dale, todos a la misma vez, dale. Quiere que la lea, hermano. Yo Dale. participo. Dice, ¿cómo realiza Cristo el oficio de rey? Cristo realiza el oficio de rey al someternos a Él mismo, rigiéndonos y defendiéndonos y frenándonos y venciendo a todos los enemigos suyos y nuestros. Muy bien. Y podemos leer también Efesios 1, acá lo que está en pantalla también. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda a la iglesia. Muy bien. Bueno, es un tema muy importante este de Cristo del oficio como Rey. Ya lo he mencionado en otros contextos, pero bueno, es un tema que me parece que en buena parte de la iglesia evangélica, por lo menos en Latinoamérica, parece no tener presente esta idea de que Cristo reina ahora. Quizás puede ser debido a que em, el pensamiento dispensacional, ¿no?, que Cristo reinará en el milenio recién, según ese esquema, ¿no?, de ver la escatología. Pero bueno, nosotros creemos que Cristo desde la ascensión está reinando. Eso es lo que significa la ascensión, que fue coronado como rey a la diestra de Dios. Así lo dice Jesús en Mateo 28, 18, el preámbulo a la Gran Comisión, donde dice: toda autoridad se me ha dado en el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces, tuvo esta recompensa, que él se le daría toda autoridad, según como el pacto de redención, para gobernar el mundo y la iglesia hasta el día final. Ahora, como ya hemos mencionado, es importante este oficio de rey, esta idea de someternos, ¿viste? Esto es una palabra que nadie quiere usar en ningún contexto, ¿no? Incluso dentro del contexto de iglesia, esto puede traernos problemas. Pero la realidad es que aún desde las primeras páginas de la Biblia, este concepto de someter, Adán tenía el propósito de someter la creación bajo su dominio. Ahora, lo que eso hubiera significado sin la caída y haciéndolo todo bajo la autoridad de una vida sometida a Dios, ¿no?, sus pensamientos y su voluntad bajo Dios, entonces eso no tendría las repercusiones que tiene hoy este concepto de someter, que significa hoy en día abusar, ¿no?, o aprovecharnos de alguien o de una situación, ¿no? Pero esto no es la idea bíblica de someternos. Necesitamos entender, si no nos sometemos a Dios, entonces jamás, si no nos sometemos a su palabra, si no vemos la necesidad de venir ante su presencia, confesar nuestros pecados, ¿cómo podemos realmente vivir en paz con Dios y vivir regocijándonos de su presencia con nosotros, de su bendición, de que Él está con nosotros, ¿no? Si no sometemos
toda nuestra vida bajo su autoridad, ¿no? Y también, entonces, esto es, por eso es tan importante enfatizar la importancia de la humildad, esa gracia tan básica del creyente que todo creyente realmente necesita tener para poder experimentar la gracia y el poder de Dios en su vida. Entonces, de la misma manera que cuando se establecía un pacto en el antiguo Cercano Oriente de un rey venciendo a una nación quizás más chica, una nación chica pidiendo que el rey soberano de esa época tomara autoridad o nomina su reinado para a su vez gobernarlo, pero también protegerlo. Entonces es muy interesante esto como detrás de esta definición que tenemos acá en el Catecismo Menor está la idea pactual, ¿no? De este arreglo pactual, ¿no? Que el rey vencedor domina, somete a la nación y al pueblo que ha conquistado, pero a su vez eh, eh, los rige para que ellos viven según la ley de ese rey, de ese emperador, pero a su vez asume la responsabilidad de defender ese pueblo que acaba de conquistar de sus enemigos, ¿no? Y vence a nuestros enemigos. Eh, entonces, bueno, esto es lo que Cristo hace por nosotros como rey. Em, Precisamente en la clase anterior que tuve recién antes de conectarme con ustedes, estábamos hablando de Apocalipsis, los capítulos 12 al 16, donde queda muy en evidencia este principio de que hay en el cielo o en el mundo espiritual esta guerra, que de alguna manera es el lado B de lo que sucede en los capítulos 6 al 11 en la tierra, ¿no? Detrás de esto está esta lucha espiritual y esta es una realidad que todos vivimos en este contexto donde el Satanás, nuestro enemigo, no puede hacer nada con respecto a la victoria de Cristo sobre él en la cruz, sobre el pecado, y que ahora estamos en Cristo, somos seguros en Cristo, pero entonces el enemigo se dirige su atención a nosotros, a la iglesia, para atacar nuestros pensamientos, tratar de eh, desestabilizar nuestra fe, para tratar de mentirnos y hacernos pensar que somos inútiles en el servicio de Dios. Y bueno, tenemos Cristo quien es el que nos defiende de las acusaciones de Satanás, justamente como hemos visto, pero también lo que queda muy en claro en estos capítulos de Apocalipsis es que Dios lucha por nosotros, por su pueblo, defendiéndolos y emitiendo juicios temporales sobre aquellos que no obedecen a Dios y que no creen en Jesucristo y que incluso tratan de destruir la iglesia, ¿sí? Es muy importante entender que Dios está luchando por nosotros, a favor de nosotros, en contra de nuestros enemigos, aún ahora, ¿no? Entonces, bueno, Cristo es el que nos defiende y está protegiendo nuestras vidas, ¿no? Y la base de esto es precisamente lo que leemos acá en Efesios 1, 19, 22, estos versículos extraordinarios, ¿no? Que ese poder que ahora está obrando en nosotros, ¿no? Que es grandioso, es eficaz, es el mismo poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y que ahora le ha dado todo poder y autoridad, gobierno, dominio al Hijo para gobernar ahora porque ahora Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, qué importante tener este concepto de Cristo, no solamente como el Cordero, pero también como el león de tribu que ha vencido, ¿no? El que lucha y el que ha derrotado a nuestros enemigos, ¿no? Bueno, ¿cómo gobierna
Cristo en nuestra vida, una es por su palabra y su espíritu, ya lo hemos mencionado, y el propósito de su reinado por estos medios es que nosotros entreguemos nuestras vidas no simplemente para creer en Jesús, pero ser seguidores de Jesús, comprometidos con la misión de Dios, comprometidos con vivir y trabajar para la extensión de su reino en el mundo, ¿sí? Acá tenemos precisamente lo que dice acá la Confesión de Westminster. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en el punto 8? Este es el capítulo 8, punto 8. Todos Yo se lo querían, leo, profe. todos querían la última vez, ahora nadie quiere leer ahora. Yo se lo leo. Dale. Dice: a todos aquellos para quienes Cristo compró redención, les aplica y comunica cierta y eficazmente la misma, intercediendo por ellos, revelándolos en la palabra y por medio de ella misterios de la salvación, persuadiéndoles eficazmente por su espíritu a creer y a obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, venciendo a todos sus enemigos por su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación. Muy bien. Bueno, me parece muy, muy linda definición, como siempre, de Westminster, muy, muy claro, ¿no? Em, Entonces, bueno, como hemos mencionado, la palabra y el espíritu son los medios por los cuales Dios gobierna nuestra vida, o Cristo gobierna nuestra vida, para que nuestro testimonio sea eficaz y para que seamos conformados a la imagen de Cristo, ¿no? Y que, bueno, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto es precisamente esto, ¿no? Por eso, el propósito final del pacto de gracia es dar evidencia del reino de Dios, ¿no? Estos dos grandes ejes teológicos en la Biblia, ¿no? El pacto y el reino de Dios. Y por medio lo logramos o servimos a Dios eficazmente por medio de vivir siendo discípulos, ¿no? Obedeciendo a todo lo que Cristo nos enseñó a obedecer, ¿no? Viviendo bajo el señorío de Cristo y de esa manera vemos el fruto del discipulado, ¿no? Bueno, Cristo como rey en los institutos, Cristo provee, ¿no? Isaías 61. Cristo pastorea, perdón, Cristo protege su pueblo, Cristo provee, como también los reyes en el antiguo cercano oriente tenían que proveer por las necesidades de su pueblo. Y también, por último, pastorea. Esto era un oficio, esto era una responsabilidad de los reyes también, de pastorear sus naciones, de cuidar de ellos y que también ellos de alguna manera empeñen que sus vidas sean vividos bajo la ley de Dios, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas conclusiones que ya hemos pasado, simplemente puntos de repaso. Por último, simplemente recordar este tema, el alcance de la mediación de Cristo no solamente es mediador en la redención, sino que necesariamente es por medio de Él todas las cosas fueron creadas y para Él, ¿no? Por eso la importancia de tener comunión con Cristo, como dice 1 Corintios 1:9, y vivir para nutrir nuestra relación con Él, para que Él sea glorificado, manifestado en nuestras vidas. Y también es el mediador en que todo lo que recibimos en la vida es por medio de Él. ¿Sí? Muy bien. Bueno, terminamos la clase por hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, yo le quería preguntar cómo la tarea de la que has dejado la vez pasada del sermón, hay que hacer. Todos han respondido maravillosamente bien. Ok. Algunos ya les respondí por mail, pero bueno, todos
La verdad que estoy muy impresionado por el nivel de sus trabajos, así que bueno, quédate tranquilo, Gerson. Ok, Ya le va. gracias. Muy bien. Mira, ¿Alguna pregunta sobre la clase? Sí, JR. sí soy yo, Jaime. Es que Jaime. tengo el teléfono Ah, pegado ok. a los audífonos y la computadora veo la pantalla grande. Muy bien. No, quería Me preguntarle quería... que si el trabajo final que está en el sílabo, ese siempre lo vamos a hacer. em, sí, el trabajo final, todavía no les pasé el tema todavía. Ok, Sí, pero no se preocupen, ya faltan 4 clases después de esta. Tan ansiosos para ya tener el trabajo final. Muy bien. no, para ir trabajándolo. Ah, bueno, nunca estuve en una clase donde estaban tan ansiosos para conocer el trabajo final. Estoy muy impactado, ¿viste? Por su compromiso. Bueno, no te preocupes, ya lo voy a estar pasando. Ok, ok. Muy bien. Yo tenía un comentario, profesor. ¿Alguna? Sí, como no. Profesor, nosotros creemos en la teología reformada que Jesucristo cuando él llega instaura su reinado, ¿verdad? Él inaugura su reino, su labor mesiánica y reina. Ya en su época terrenal, su ministerio terrenal, ya él estaba reinando. Tal vez es que en la consumación va a venir, cuando ya estemos en la presencia de él, la consumación de su total Mm, reinado. Igual cuando él asciende, pues él está reinando ya no aquí en la tierra, sino en los cielos. Pero ya ujú. Jesús, yo entiendo, Jesús desde que él llega, él inaugura su reinado, algo que el dispensacionalismo niega como tal, cuando Correcto, llegó a sí. inaugurar. Sí, podemos decir que, bueno, él vino predicando el evangelio del reino, diciendo el reino de Dios está entre ustedes, ¿no? Ya vino anunciando eso y podemos hablar de una inauguración del reino de Dios en su primera venida. Estamos en una etapa de continuación a partir de Pentecostés y estamos esperando la consumación del reino de Dios en el día final, ¿no? Nuevos cielos y nueva tierra. En otras palabras, ya estamos en el milenio. Espero que no me den para enseñar escatología. Pero bueno, asumo que somos buenos amilenialistas acá en general. Sí. Em, sí, pero no es un tema menor esto del reinado de Cristo, que Cristo reina ahora, porque em, estuve hablando con un pastor pentecostal, o quien era pastor pentecostal, y le pedía por qué siempre están haciendo tanto énfasis en liberación y guerra espiritual. Ya sé que estamos en una batalla espiritual, ¿no? Todos. Y él me respondió, porque el pentecostal cree que el mundo está gobernado por Satanás. Por eso es necesario reprender, expulsar demonios, liberación, etcétera, de esa perspectiva, ¿no? Bueno, este pastor después se reformó, así que, pero me estaba explicando cómo lo ve, por qué lo ve, muchos pentecostales de ese enfoque, ¿no? Y sí, claro, claramente, si uno cree que este mundo está gobernado por Satanás, bueno, estamos en la cuerda floja por absoluta, pero bueno, precisamente es importante, ¿no? Entender con respecto a estas cosas que Satanás es un ser creado y solo puede hacer lo que Dios le permite hacer, nada más. Cristo es Dios, como ya vimos en este curso. Entonces, no hay punto de comparación. Profe, ahora, Juan dice en una de sus cartas, ahorita no recuerdo
exactamente cuál es. Creo que es en la Hay tercera. 3. Sí, que él dice que el mundo que el mundo entero está bajo el maligno. Pienso que ese es uno de los versículos, ¿verdad? Que más usa el dispensacionalismo como para, el pentecostalismo como para darle un atributo a Satanás Mm. que él no tiene, ¿verdad? Que él en realidad no tiene, porque sabemos que Dios es el que gobierna y como usted dice, Satanás es un simple empleado nada más y obedece órdenes. Pero ese tipo de versículos se tienden son delicados, ¿verdad? De tratar también, son delicados. Sí, yo creo que también tenemos que entender, si bien es un ángel, es un ser creado, no es Dios, que no debemos presumir nosotros de luchar estas batallas que son reales en nuestras fuerzas o con nuestros medios, ¿no? Por eso Efesios 6 dice que hagámonos fuertes en el poder del Señor, ¿no? Precisamente. Eh, y sí, también está en Apocalipsis 20 el hecho que Satanás está atado 1000 años, o sea, que desde la primera y segunda venida de Cristo, podemos decir que Satanás es activo, pero no puede frenar o no puede frustrar o derrotar los propósitos de Dios, ¿no? Se van a cumplir. Entonces, me parece que esta enseñanza del reinado de Cristo ahora, si bien no lo vemos completo, hasta que Él ha sometido a todos sus enemigos por estrado bajo sus pies, debe inspirarnos en nosotros para realmente confianza en el Señor y para comprometernos con la tarea que Dios nos dio en nuestras iglesias, en vidas, ministerios, ¿no? Que bueno, que ciertamente seremos usados por Dios para contribuir a la extensión de su reino, ¿no? Bien, ok. ¿Algo más por hoy? ¿Cómo sigue el partido? 0-0. Malísimo, Oh, malísimo. bueno.